Bueno, vamos a hablar de un tema que preocupa, la verdad que desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando comenzaron las devaluaciones, los primeros damnificados fueron los tomadores de créditos UVA, ¿no? Que desde entonces comenzaron una suerte de peregrinación para tratar de mitigar esa situación que los ponía al borde a muchos de ellos de perder sus viviendas. A ver, Liliana, ¿en qué situación están hoy aquellas personas que tomaron un crédito UVA y que todavía deben las cuotas, ¿no es cierto?, de, la mayoría de ellos sus únicas viviendas, ¿no? No, es única vivienda, claro. Y generalmente son viviendas de montos muy bajos porque los créditos UVA en realidad eran hasta unos 120, o sea, tenés el promedio es 120 UVA, que para que se ubiquen hice unos cálculos y lo pasé a $1 promedio, porque si no, no se entiende, ahí tenemos unas placas, unos $52.000. Si ustedes se ubican hace 2 o 3 o 4 años atrás, con $52.000, no es que se compraban precisamente un palacete. Hoy en día, $52.000 en promedio, tampoco uno accede a una vivienda demasiado grande. ¿Qué pasó? Con inflación, obviamente, y con atraso del poder adquisitivo del salario, que es el índice básicamente que tiene la actualización de del UVA, se provoca un desfasaje, porque la inflación sube, como decía Perón, los salarios... Uno por la escalera, otro por el ascensor. Claro, por el ascensor. Lo que subió por el ascensor fueron la inflación y los salarios por la escalera descendieron. Entonces esto generó un ahogo, realmente muchas familias no podían pagar, no podían hacer frente a la cuota del UVA. Por eso el gobierno de Macri ya en ese momento, en el 2019, toma la decisión de suspender, algunos lo vieron como una medida electoral, de suspender el pago, la actualización de la cuota. Luego, cuando viene el gobierno de Alberto Fernández, él prorroga, pero esto ahora ya no corre más. O sea que ahora volverían las cuotas a subir al ritmo. Vuelven las cuotas, pero voy a poner algunos ejemplos. El gobierno, ¿qué argumenta? ¿Por qué no quiso mantener el congelamiento de las cuotas? Yo voy a leer, no se me enojen, por favor, los que tienen un préstamo UVA. Estos son los argumentos del gobierno para no mantener la situación. Básicamente dicen que descubrieron gente que compraba el 30% de los deudores, estoy leyendo porque no lo puedo creer, que compraron dólares en los últimos 12 meses. Si fuera así, me parece saludable, porque la verdad es la forma que tenían estas personas de resguardar el valor de su dinero para luego poder pagar una cuota. Pero bueno, son factores que para el gobierno significa un motivo por el cual no hay que prolongar este sistema. Después lo que ellos dicen es que a pesar de la pandemia, la mora es solo del 0,8%. Entonces, que no tendría sentido seguir generando, porque digamos, el congelar la cuota no soluciona el problema. Claro. Bueno, quizá no hay mora porque la cuota estaba congelada. Exacto. Ahora, veremos la compra lo que de pasa. dólar que vos recién decías, imagino que la única manera de medir la compra de dólar es a través del dólar oficial, que tiene hoy un cepo. Era el dólar solidario. Claro, el dólar solidario, porque vos no podés saber si una persona va a comprar dólar blue, salvo que haga operaciones en la bolsa. No, estamos hablando de dólar eso. solidario, que tiene un tope máximo, si no tenés ninguna otra cosa, Netflix o no sé qué, un tope máximo de $200 por mes. O sea que si una persona para el gobierno compra $200 por mes, que es una persona pudiente. No sé, el criterio es... Si no vos sé, compras... pregunto. No, y yo te respondo de una lógica que no la comprendo mucho. En realidad, si vos comprás $200, que es una forma de... Dado que las tasas en el banco son negativas, porque no es que vos vas a poner el equivalente de tus $200 en el banco y te va a dar un interés que te resguarde, sea positivo. Después lo vas a vender al mercado blue para ver si obtenés una pequeña yo renta. Insisto, la inflación es un flagelo, es una pandemia, es espantosa, distorsiona toda la economía. Esas personas que, insisto, han comprado una propiedad de $52.000. ¿Querés hablar con una de ellas? Claro que sí. Bueno, vamos a preguntarle... No, pero le quiero decir una cosa, porque había una placa, si podemos volver a la última placa. En realidad, ¿cuál es el incremento que van a tener de cuota? Dale, damos eso y hablamos con él. Los que pagaron
tuvieron los préstamos hasta 120.000 UVA, van a tener, en realidad, a partir de febrero, la cuota le va a subir un 9%. Yo hice un cálculo, una cuota de 14.200, que hoy pagaba, va a irse a 15.500 pesos. Aquellos que tuvieron UVA, o sea, préstamos por UVA superior a eso, el incremento es de 6,8%, entonces una cuota actual de 16.600 va a pasar en febrero a 17.800. De todas maneras, insisto, estamos hablando de gente que ha comprado una propiedad pequeña, que es gente que además ha perdido muchos de ellos su empleo, como le pasa a los inquilinos, y que indudablemente se enfrentan frente a un problema de cómo Bueno, ahora hablamos pagarlo. con uno de ellos, entonces, que es Leonardo Miranda, que es, bueno, una de las personas que está en este momento, bueno, buscando alguna salida, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito tu situación. Imagino que escuchaste también lo que recién decía Liliana, de cuál es el proyecto del gobierno y la argumentación de por qué desisten de seguir con el congelamiento, ¿no es cierto?, de las cuotas. Sí, tal cual. La situación que yo vivo es la misma que viven todos los hipotecados actualmente. Estamos prácticamente parados a las puertas de un precipicio ante el descongelamiento que se genera ahora el 31 de enero. Porque a partir de ahí empieza a correr un plan de convergencia que va a ser en 18 meses las cuotas aumenten más de un 170%. Con lo cual, cualquier cuota de hoy va a casi triplicarse en un año y medio. Entonces, lo que contaban recién con el tema de los dólares, tal cual, hay mucha gente que probablemente haya podido comprar esos $200, pero lo que te aseguro que no es para ahorro. Es para vender en el mercado blue y para poder pagar tal vez la tarjeta de crédito o para poder pagar mismo la cuota del crédito. Con lo cual no me parece que sea un razonamiento real en relación a la situación que estamos viviendo los hipotecados. Claro, ahora vos recién decías que crees que las cuotas se van a aumentar un 170%, ¿te escuché bien? Exactamente. Claro, es una proyección, Claro, ¿puede ser porque así, esto Liliana? es el aumento que no se produjo en todo este tiempo, Sí. se prorratea. Vale Ah, decir, ok. Prorratea vas en un a año y medio. claro, vos vas a tener el aumento de la cuota más el prorrateo. Por eso llegan algunos cálculos, eso es en función de si la inflación se mantiene constante, etcétera. Porque recordemos que esto se actualiza en base a dos índices, en base al salario y en base a la inflación. al... Sí. No. Bueno, el Banco Entonces, Central se dice actualiza eso. en El base a SER, la es el inflación. SER, es el El SER. SER es básicamente inflación. Inflación y un porcentaje de que salario. viene retrasado casi 2 meses en relación a la inflación de los precios. Tal cual, a partir de febrero los créditos van a empezar a aumentar por arriba de la inflación, casi Sí. un 2% por encima de la inflación que haya habido en el mes anterior. Y contame tu no solo situación. las cuotas, ¿no? Sino Sí. también el capital. El capital no se congeló. El capital siguió creciendo en todo este año y pico de congelamiento. Leonardo. Y no se frenó. Contame, por ejemplo, tu situación. Vos adquiriste una vivienda, contame tu caso para que me imagino debe ser representativo de tantos otros. Sí, yo te cuento, pedimos 2.700.000 a mediados de 2018 y empezamos a pagar una cuota de 18.000 pesos. ¿Y hoy? Hoy estamos en una cuota congelada de casi 40 y si no estuviera congelada esa cuota sería de casi 50. Claro. ¿Y cuánto, perdón, Débora, y cuánto representa de los ingresos de la familia? Porque en teoría la nueva reglamentación establece que si es superior al 35%, ahí se puede contemplar una situación particular. No, la reglamentación indica que si es superior al 35% hay que ir a negociar con los bancos. Sí, correcto, hay que ir a negociar, eso es lo que dije. Yo no vemos que los bancos nos estén escuchando desde hace rato, que les venimos reclamando muchas cosas y realmente no vemos que los bancos nos estén escuchando, ni los bancos ni el Banco Central. De hecho, hemos recibido una llamada del Ministerio de Hábitat y Vivienda, donde nos dijeron que no podían resolver, que desde su cartera no podían resolver ese problema, y que vayamos a hablar con el Banco Central y con los bancos. Claro, pero yo pregunto, ¿es un tema de los bancos o del gobierno? Es un tema del gobierno porque en su momento fue una decisión de un gobierno. O sea, por lo tanto, el Banco Central... Una política pública de vivienda. Exacto. El Banco Una política Central... pública de vivienda generada presentada por el presidente en el Banco Central.
con lo cual es totalmente No. es el Estado el que generó este movimiento y es el Estado el que debería responder. Bueno, por supuesto, es más, el Estado puede conversar con el titular del Banco Central este tema y el titular del Banco Central conversarlo con los bancos para tener una política razonable. Y esto que enviaron como información el Banco Central en el sentido que aquellas personas que la cuota, los ingresos sea superior al 35%, realmente el sistema bancario tiene que prestar una solución. Ahora, Mirá. Coincido con vos que si no hay una directiva clara, obviamente todo el mundo se va a hacer el distraído. Esto no es la primera vez que pasa. De hecho, tuvimos muchas peleas con los bancos para que reconozcan las comunicaciones del Banco Central, para que reconozcan los DNU, porque en los primeros momentos no querían reconocer las comunicaciones del mismo Banco Central. Tuvimos que pelear mucho para que reconozcan el congelamiento de las cuotas y para que hagan caso a eso. Leonardo, bueno, estamos siempre dándoles el micrófono para que ustedes puedan exponer su situación y esperando que, bueno, el gobierno tome las medidas necesarias para que ustedes no pierdan sus viviendas y puedan seguir afrontando las cuotas. Gracias, ¿eh? Tal cual, muchas gracias. No, por favor, es uno de los damnificados, digamos, ¿no? Por esta situación de crédito se estima suba. que son unos 100.000. Sí, es un universo pequeño, por eso yo siempre digo que el gobierno podría resolverlo porque realmente no es un universo muy grande, teniendo en cuenta que son... Y en ese universo de 100.000 seguro hay gente que está pudiendo pagar su y cuota otros y otras que no. Así que todavía es menor aún.